En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, iniciemos este servicio de adoración al Señor. El llamamiento a la adoración es muy importante. Y dice así la palabra de Dios: Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor. Canten todos ustedes los rectos de corazón. Amén. Con ese gozo, con esa orden de nuestro Señor, alabémosle por la hermosa creación. Por la hermosa creación de los cielos, tierra y mar, por las alas de tu amor que nos cubre sin cesar, te ofrecemos, oh Señor, alabanzas con fervor, por la calma nocturnal, por la tibia luz del sol, por el amplio cielo azul, por el árbol, por la flor, te ofrecemos, oh Señor, alabanzas con fervor, por los lazos del amor que en familia tú nos das, los amigos que hay aquí y los que partieron ya. Te ofrecemos, oh Señor, alabanzas con fervor, y por el Señor Jesús, el gran don que tú nos das. En los cielos gozo y luz, en la tierra vida y paz. Te ofrecemos, oh Señor, alabanzas con fervor. Nos acercamos de nuevo a la palabra de Dios en el Salmo 103, que nos habla de confesión y nos da una promesa. Es un salmo de David. Alaba, alma mía, al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Amén. Cada uno de nosotros, con esa seguridad de acercarnos a un Dios santo, reconociendo nuestros pecados, pidamos perdón por ellos en silencio. Señor eterno, Dios nuestro, reconocemos tu grandeza y tu santidad, y sabemos que no podemos justificar nuestros pecados. Te rogamos tu perdón, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús, quien dio su vida para limpiarnos de toda maldad. Confiamos en tu infinita gracia y en tu promesa, que nos perdonas cuando te pedimos tu misericordia. En el nombre de Cristo. Amén. Con ese gozo, con esa seguridad, podemos cantar palabras inspiradas por el Espíritu Santo. En Romanos, ¿quién nos separará? Y también cantemos el canto Amor. Del amor de Cristo, ¿quién nos alejará?
La palabra de Dios nos dice en Levítico: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Esto nos dice la palabra de Dios respecto a nuestros diezmos y ofrendas. Consagremos estos diezmos y ofrendas. Padre Celestial, traemos estos diezmos y ofrendas para ti. Te rogamos que los consagres y los dediques al extendimiento de tu reino. Bendice, Señor, a cada persona y a cada familia que con gozo y obediencia ofrendó conforme a tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con mucha atención, escuchemos el estudio dirigido por el presbítero Moisés Zapata Ruiz. Arrepentimiento y transformación. Mis hermanos, escuchemos la lectura de la palabra del Señor, el texto de hoy que está en Génesis, capítulo 43, versos del 1 al 10. El hambre seguía aumentando en aquel país. Llegó el momento en que se les acabó el alimento que habían llevado de Egipto. Entonces su padre les dijo: vuelvan a Egipto y compren un poco más de alimento para nosotros. Pero Judá les recordó: aquel hombre nos advirtió claramente que no nos presentáramos ante él a menos que lo hiciéramos con nuestro hermano menor. Si tú nos permites llevar a nuestro hermano menor, iremos a comprarte alimento. De lo contrario, no tiene objeto que vayamos. Aquel hombre fue muy claro en cuanto a no presentarnos ante él sin nuestro hermano menor. ¿Por qué me han causado este mal?, inquirió Israel. ¿Por qué le dijeron a ese hombre que tenían otro hermano? Porque aquel hombre nos preguntó específicamente acerca de nuestra familia, respondieron ellos. ¿Vive todavía el padre de ustedes?, nos preguntó. ¿Tienen algún otro hermano? Lo único que hicimos fue responder a sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos pediría llevar a nuestro hermano menor? Judá le dijo a su padre Israel: bajo mi responsabilidad, envía al muchacho y nos iremos ahora mismo para que nosotros y nuestros hijos podamos seguir viviendo. Yo te respondo por su seguridad. A mí me pedirás cuentas. Si no te lo devuelvo sano y salvo, yo seré el culpable ante ti para toda la vida. Si no nos hubiéramos demorado tanto, ya habríamos ido y vuelto 2 veces. Palabra de Dios. Mis hermanos, el tema de esta semana es muy importante: arrepentimiento y transformación. La semana pasada vimos la necesidad que tenemos de ser confrontados con nuestro pecado. Los hermanos de José, al ser confrontados, tuvieron que meditar en sus acciones. Sus conciencias fueron activadas con la ayuda de las acciones de José. Todos nosotros necesitamos meditar en nuestras acciones y rogar a Dios que mantenga alerta nuestras conciencias para que nos arrepintamos verdaderamente delante de Dios. Hoy, aparentemente, haremos un paréntesis en la vida de José al mirar a uno de sus hermanos, Judá. Veremos que Judá era un pecador común y corriente. Veremos que Judá se convirtió en un tipo de Cristo
y veremos algo de Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, pecadores. Judá fue el cuarto hijo de Lea, la primera esposa de Jacob, debido al engaño del tío Labán. Ya recuerdan la historia. Jacob se enamoró de Raquel, la hija menor, y trabajó por ella 7 cortos años. Pero Labán le dio gato por liebre, y al día siguiente de la boda, Jacob descubrió el engaño. Lea era su esposa, no Raquel. Judá tuvo 3 hermanos, hijos de Lea: Rubén, Simeón y Leví. Rubén, el primogénito de Jacob, perdió su lugar tan especial cuando ofendió a su padre tomando a Bilhá por mujer. Está en Génesis 35:22. Simeón y Leví pusieron en aprietos a Jacob cuando vengaron la deshonra de su hermana Dina. Eso está en Génesis 34. Judá se convirtió en el único de los 4 primeros hijos de Jacob que mantuvo buena relación con su padre. A punto de morir, Jacob bendijo a Judá y lo colocó como autoridad sobre todos sus hermanos. Está en Génesis 49, 8 al 12. Y la primogenitura fue para José, 2 porciones, a través de Efraín y Manasés. Cuando Jacob bendijo a Judá, en Génesis 49, de 8 al 12, poco antes de expirar, predijo que de su línea vendría el verdadero rey, Cristo. Pero, ¿quién fue Judá? Un pecador común y corriente, transformado. Sí, transformado por la gracia de Dios. En el capítulo 37 de Génesis lo vimos junto a sus hermanos Rubén, Simeón y Leví, observando desde lejos a José, viniendo hacia ellos con su traje especial de corte real. Rubén evita que José sea asesinado por sus hermanos. Y Judá, que en griego es Judas, propone venderlo a los mercaderes ismaelitas por 20 piezas de plata. En el capítulo siguiente de Génesis, el 38, nos pintan de cuerpo entero a Judá. Antes de ver los detalles, recordemos que nuestras acciones definen lo que creemos y lo que somos. Por ejemplo, si creo que lloverá, llevo mi paraguas. Si creo que un auto vale la pena, pues lo compro. Ahora, veamos a Judá y sus acciones. El capítulo 38 abre diciéndonos que Judá estableció amistad con Hira, un varón de Adulam, seguramente un pagano. En el verso 2, Judá se casó con una pagana fuera del pueblo del pacto. En los versículos 3 al 5 nos dicen que tuvo 3 hijos con Súa: Er, Onán y Zela. Judá casó a Er con Tamar, que tampoco era parte del pueblo del pacto. Dios mató a Er por ser malvado. Y cumpliendo la ley del levirato, Onán se hizo cargo de Tamar para dar un heredero a Er. Pero el malvado Onán, sabiendo que legalmente el hijo que procreara sería heredero de Er y no suyo, evitó embarazar a Tamar, por lo que Dios lo mató también. Sela era muy pequeño, pero Judá se lo prometió a Tamar cuando madurara. Y mientras tanto, la mandó a la casa de su padre. Pero Judá tuvo miedo que Sela muriera y fue posponiendo el cumplimiento del compromiso de casarlo con Tamar. Tamar decidió tomar cartas en el asunto y concibió un plan. Quitó su vestido de luto y se vistió de prostituta, seguramente conociendo el carácter de Judá. Efectivamente,
Judá estuvo con ella y a cambio de haber estado con él, Tamar se quedó con su sello, su cordón y su bastón. Cuando el embarazo de Tamar fue evidente, Tamar fue acusada de fornicación, pero ella se defendió diciendo que el dueño del sello, el cordón y el bastón era el padre de su criatura. Avergonzado, Judá tuvo que reconocer su mala conducta hacia su nuera Tamar. Tamar se libró de la muerte y con el tiempo tuvo gemelos, Fares y Zera. Fares fue uno de los antecesores de Jesús. Por todo lo anterior, más el incidente de la venta de José a los ismaelitas, es evidente que Judá fue un pecador común y corriente. Judá se convirtió en un tipo de Cristo. El texto de hoy nos presenta a un diferente Judá, transformado por la gracia de Dios. La misma gracia que está operando en nosotros los cristianos. Recordemos la situación. En medio de la hambruna desatada en toda la región, 10 de los hijos de Jacob habían descendido a Egipto a conseguir alimento para la familia y sus animales. Pero como es natural, ese alimento se agotó, por lo que tenían que regresar a Egipto por más alimento. Recordemos que Simeón había quedado en prenda para asegurar que cuando regresaran a Egipto, trajeran a Benjamín, el hijo menor, con ellos. Jacob se negaba a dejar ir a Benjamín con ellos por temor a perderlo como había perdido a su favorito José. Rubén trató de convencer a su padre ofreciéndole la vida de sus 2 hijos en caso de perder a Benjamín, oferta que Jacob no aceptó, quizá por ser absurda. Pero el hambre apretó aún más, y en esta ocasión Judá se comprometió ante Jacob con 2 argumentos que Jacob no pudo desdeñar. En primer lugar, Judá se ofreció a sí mismo como garantía de la vida de su hermano. Benjamín, yo te respondo por su seguridad. A mí me pedirás cuentas. Si no te lo devuelvo, sano y salvo, yo seré el culpable ante ti para toda la vida. Y además le hizo ver a su padre que ya hubieran dado 2 vueltas trayendo comida si Jacob no hubiera estado tan temeroso de perder a Benjamín. Es muy importante para nosotros notar el contraste tremendo entre la actitud de Rubén y la actitud de Judá. Rubén ofreció la vida de sus hijos, mientras que Judá se ofreció a sí mismo, evidenciando un cambio de 180 grados en su carácter mundano. Había dejado de ser un pecador común y corriente, consagrado a satisfacer sus deseos y prioridades carnales, y se había convertido en un varón capaz de resolver una situación apremiante a una costa de su propia vida. Este incidente, tan significativo en la vida de Judá, no solamente muestra un cambio dramático en su carácter, sino que también lo establece como un tipo de Cristo, quien dio su vida por nosotros. Cristo es quien se ofreció a sí mismo. El mejor lugar para comprender el sacrificio de Cristo quizás sea Filipenses, aunque Hebreos nos pinta un cuadro más completo de su autosacrificio como nuestro sumo sacerdote. Veamos poco a poco. Judá se ofreció a sí mismo con tal de evitar que su familia, unas 70 personas, perecieran de hambre.
Atención, Cristo Jesús se dio a sí mismo para evitar que millones perecieran. Ya vimos a Judá, un pecador común y corriente, quien es transformado por la gracia de Dios y más tarde se convierte en el líder del pueblo al evitar que perezca. Ahora, veremos brevemente a Jesús, el Hijo de Dios, que renunció temporalmente a su excelsa posición junto al Padre para tomar un cuerpo mortal y estar sujeto a todas las vicisitudes que nosotros los humanos experimentamos. Por eso Hebreos lo presenta en su capítulo 4, verso 15, como nuestro sumo sacerdote que entiende nuestras debilidades, porque fue tentado igual o más que nosotros, pero jamás pecó. Para apreciar mejor la situación, haremos 2 o 3 contrastes entre Judá y Jesús. Judá fue el cuarto hijo de Jacob y tuvo 11 hermanos y una hermana. Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Judá vivió su juventud y parte de su vida adulta haciendo lo que sus pasiones le indicaban. Jesús solamente hizo la voluntad de su Padre. Judá llegó a ser el antecesor de David, el mejor rey de Israel. Jesús es el ungido de Jehová, rey para siempre. Lo encontramos en el Salmo 2. Ahora, consideremos lo que significa para nosotros que se haya dado a sí mismo por nosotros. En primer lugar, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tal como testificó Juan Bautista en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En segundo lugar, Jesús se dio a sí mismo por gente con disposición a traicionarlo. Jesús entregó realmente su vida. No fue solamente un juramento. No se quedó en promesa. Juan 10:15 nos dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu al expirar. En cuarto lugar, Filipenses nos dice en el capítulo 2, verso 7, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la más horrible que los humanos han inventado. Creo que esto es lo que más deberíamos meditar. Una y otra vez, se humilló a sí mismo. Que quede claro, Jesús jamás dejó de ser Dios. Y el primer capítulo de Juan, verso 1, nos lo dice claramente sin dejar duda alguna. En el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Así como nosotros no podemos cambiar nuestro ADN, es imposible que el unigénito Hijo de Dios deje de ser Dios. Sin embargo, algo fuera de nuestra comprensión sucedió. Se encarnó y tomó forma de siervo y empezó a tener 2 naturalezas. La divina que conservó y conserva, y la humana que adoptó y conserva glorificada desde su resurrección. Pero lo que nos interesa ahora es que dejó su posición de soberanía y autoridad junto al Padre con todos los privilegios inherentes a su posición para ser como nosotros por un tiempo bastante largo, más de 30 años, hasta dar su vida por nosotros. Les sugiero el siguiente experimento por una semana
o al menos 3 días. Nada cercano a 30 años. Deja a un lado todas tus tarjetas de crédito. Deja tu automóvil en tu cochera y utiliza el transporte público. Desconecta la electricidad de tu casa y utiliza velas. Utiliza una cubeta para bañarte en lugar de la regadera. Apaga tu celular por una semana. Seguramente puedes pensar 2 o 3 cosas más que podrías eliminar de tu vida temporalmente. ¿Ya agarramos la onda? ¿Ya nos cayó el 20? Lo que dejó Cristo por nosotros fue infinitamente más que esas cosas que no podemos dejar ni siquiera por unos días. Cristo lo dejó todo. Se despojó a sí mismo por mucho más tiempo que una semana. Los mejores estimados calculan entre 31 y 33 años y medio de vida terrenal. Piensa. No fue una veloz semana. Todo lo dejó por nosotros. Casi todos nosotros pensamos solamente en la cruz del Calvario. Y está bien que pensemos en ella, pero nos olvidamos de todo lo que Cristo dejó y nos dio. Se dio a sí mismo por completo, sin reservas. Dejó todo lo que tenía, su trono, la mayoría de sus privilegios, hasta dar su vida misma. Piensa. ¿Por qué? ¿Por qué dio tanto por nosotros? La respuesta completa está en Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No había otra manera de satisfacer la ira de Dios contra el pecado. Solamente el sacrificio de Cristo es capaz de librarnos de la condena que merecíamos y darnos vida eterna en Cristo. Mi hermano cristiano, Cristo ha dado todo por ti. Ruégale al Espíritu Santo te dé valor para entregarle todo tu ser, todo lo que eres, sin reservarte un cachito. Si no eres cristiano, ruega a Dios, aunque no creas en Él, te abra los ojos para que veas lo que Él ha dado para salvar a los pecadores. Oremos. Padre Santo, al meditar hoy en este asunto tan importante de cómo tu gracia nos transforma, de cómo nosotros, si realmente nos arrepentimos, podemos alcanzar perdón en ti. Te rogamos, Señor, que al notar el contraste tan grande que hubo en la vida de Judá y al ver cómo tu gracia lo transformó en un tipo de Cristo, te rogamos que todos y cada uno de nosotros que hemos meditado hoy, también seamos transformados, no solamente a ese grado, pero aún más por tu gracia. Te lo rogamos y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.